Periodismo libre, con la fuerza de la verdad. Muy bien, entramos en materia, hablamos con el profesor José Ignacio Zamudio, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali y doctor en investigador de la educación de la Universidad de Sevilla en España. Es un investigador social, un analista político, un hombre que sigue la coyuntura política y electoral al milímetro. Por eso lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Bueno, ¿cómo ve usted el desarrollo de esta campaña electoral que apenas tiene su primera fase el día de mañana, cuando se cumplan las elecciones para Senado, para Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, que son dos? ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta campaña? Bueno, yo creo que la campaña ha tenido un desarrollo, digamos que desigual. Desigual porque unas campañas tienen más recursos que otras. Entonces, por ejemplo, cuando las personas aparecen en la televisión, pueden ver que algunos candidatos tienen más cuñas, más anuncios, tienen más entrevistas. Es decir, que los medios de comunicación están como más al servicio de algunas campañas. Y otros candidatos tienen pues menos espacios y por supuesto tienen más dificultades para comunicarse con la población, con la gente. Eso demuestra pues que todavía Colombia no tiene una visión igualitaria para el tratamiento de las campañas políticas. Ese creo que es un punto también muy interesante porque en los acuerdos que se han hecho de negociación con la insurgencia de las FARC se hablaba de la necesidad de ofrecer garantías electorales, garantías políticas. Y la campaña también ha mostrado unas muestras de intolerancia y también de premeditación de algunos sectores de la ultraderecha del país que se oponen a que sectores como el del partido político de FARC puedan hacer campaña política. Eso lo vimos en Cali, lo vimos en el eje cafetero, que manipularon a la población para que se expresara en contra de eso. Recientemente en Cúcuta, en la campaña presidencial de Gustavo Petro, también hubo movilizaciones de varios buses y de población de allá para hacer una contramarcha contra este candidato. O sea, muestra que hay una desigualdad en la participación de los candidatos y que todavía no alcanzamos a tener una participación igualitaria para todos. Precisamente sobre la intolerancia, ¿qué hacer frente a ese fenómeno? Porque lo que se ha visto es que no solamente hay una reacción aparentemente espontánea de algunos ciudadanos, sino que hay una premeditación, de que hay acciones programadas fríamente para afectar especialmente la campaña del candidato Petro, de la lista de la decencia y de otros sectores que no se identifican con el establecimiento. Sí, Luis Alfonso, me parece que se expresan varios factores. Me parece que hay intolerancia porque hay incomprensión de lo que está viviendo el país y de la necesidad de que se garantice la continuidad del proceso de la paz, de que se consolide ella, de que los acuerdos que se firmaron se puedan llevar adelante. Hay cierta intolerancia en algunos sectores de eso, pero también se ha mostrado que estos sectores más retardatarios del país, que se pueden calificar como de extrema derecha, han también manipulado y han hecho acciones contra campañas con las que ellos están en desacuerdo. Por ejemplo, contra la campaña del movimiento de FARC, contra la campaña de Gustavo Petro, han hecho manifestaciones violentas, han hecho manifestaciones agresivas, han hecho expresiones intolerantes. Esto pues demuestra que todavía el clima que tenemos en Colombia no es el mejor para la campaña política. Se ha evidenciado en este debate electoral que el candidato Petro emerge como un fenómeno político. Hay pues todo un seguimiento a la forma como ha llenado las plazas públicas en las principales capitales del país. Recientemente estuve en Cali y se califica que ha sido una de las manifestaciones más grandes que ha habido en materia política electoral en los últimos años. ¿Cómo analiza usted el fenómeno Petro y lo que ocurrió en Cali? El fenómeno Petro es un fenómeno interesante en el país porque ha mostrado una gran sintonía con la población. Como usted lo dice, ha hecho una serie de manifestaciones públicas muy importantes en la costa, en
en Montería, en Sincelejo, en Barranquilla, en Bogotá y recientemente en Cali. Creo que ese fenómeno se ha producido porque Gustavo Petro pues también tiene una historia en el país. Él fue un parlamentario muy brillante, fue senador de la República, fue el primer hombre que denunció las acciones del paramilitarismo en Colombia y que confrontó la política del presidente de esa época, que era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso le ha hecho también tener una imagen de ser un hombre de denuncia, de ser un hombre que no está con el sistema. Después fue alcalde de Bogotá. La alcaldía de Bogotá pues ha sido polémica porque algunos no la compartieron y señalaron que tuvo algunas dificultades. Pero fíjese que Bogotá ha demostrado que es la ciudad que más apoyo le presta a Petro, porque también él hizo algunas acciones, sobre todo para la gente menos favorecida, para la gente más pobre, en relación, por ejemplo, con el problema del agua, en relación con el problema de la educación, se bajó la inseguridad, se redujo la pobreza en Bogotá. Entonces también digamos que hay un acumulado histórico en Petro que en la coyuntura actual lo ha mostrado como que es el candidato también de la esperanza para la gente, porque la gente no encuentra en otros candidatos ser la esperanza de que este país puede cambiar, de que este país se puede transformar y de que la gente menos favorecida, la gente más humilde del país pueda tener beneficios. Por eso me parece a mí que su campaña ha sido una campaña muy notoria y que lo ha mostrado, las encuestas y muchos sectores de opinión han mostrado que es la persona que tiene mayor respaldo popular. Cuando estuvo el candidato Petro en Cali, Periodismo Libre estuvo en la plaza de San Francisco, hablando con la gente, especialmente con los jóvenes. Veamos. De un momento a otro, un torrente de jóvenes hizo irrupción por la calle Novena y pasó raudo frente a la histórica iglesia de San Francisco de Cali el miércoles 28 de febrero. Eran muchachos y muchachas que llegaban con tambores, pancartas y cantos a escuchar a Gustavo Petro. Hablamos con varios de ellos sobre por qué lo apoyan. La juventud apoya a Gustavo Petro porque siente afinidad con sus propuestas en educación, en salud, porque ve en él a una persona que se conecta más con el pueblo. También pues, es un momento importante en el país para emprender un cambio y pues parece ser una persona idónea para poder hacerlo. Pienso que las mujeres estamos mostrando nuestra opinión y nuestro deseo de que Colombia sea diferente y creemos en las ideas y pues como economista he leído muy bien las propuestas de Petro y creo que de todos los candidatos es el que mejor está, digamos, centrado en lo que debe y necesita el país. Me atrae mucho la idea de cambiar el modelo económico, la idea también de pensar en el medio ambiente, más allá de los intereses o que haya ganancias para el país, en proteger y cambiar, digamos, esa cultura extractiva y esa economía extractiva y volver nuevamente a potencializar la agricultura en el país. También trabajadores y otros ciudadanos opinaron sobre Petro. Se ha despertado un nuevo clamor, una nueva cadena de afectos que es lo que representa a Gustavo Petro. El hecho de que estemos en un proceso de paz y que una de las guerrillas más viejas se haya hecho dejación de armas, como que cambió el chi de los colombianos, se destapó la corrupción, quedaron al descubierto y cuando toda esa corrupción y toda esa politiquería queda al descubierto, la gente tiene también momentos para pensar. La cortina de humo se ha caído, que era el conflicto armado. Ahora nos estamos enfrentando ya a una nueva ciudadanía, a una nueva juventud, a un nuevo quehacer para Colombia. Porque la gente está buscando otra alternativa ante la gran corrupción que ha habido y unos presidentes que han estado cometiendo errores grandes como lo hizo Álvaro Uribe y como lo ha hecho Santos, que lo único bueno que ha hecho es lo del proceso de paz con la FARC. Pues yo pienso que uno de los motivos tiene que ver con el cansancio generalizado que tiene la población con los temas de corrupción, de un lado, la manipulación a la que la gente se ha visto sometida durante años, la desigualdad social que a tanto afecta a la gente, el desempleo, o sea, son innumerables factores que han llevado a que la gente, a pesar de
de tanta presión, analice qué posibilidad tienen distinta de poder darle un cambio a este país, un cambio social, político, económico. En los grandes acontecimientos de la región, Periodismo Libre seguirá auscultando la opinión de la sociedad. Doctor José Ignacio Zamudio, ya vio usted la respuesta de los estudiantes principalmente. Muchos universitarios a la Plaza de San Francisco, llegaron cantidades de universitarios, lo cual no se ve en otras campañas electorales, pues demostrando su respaldo a este candidato. Lo mismo ocurrió en Popayán, lo mismo ha ocurrido en Bucaramanga con los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué opina usted de ese fervor que despierta este candidato entre los jóvenes? Sí, me parece que ha sido muy interesante porque las encuestas lo han dicho, ¿no? Que donde tiene una recepción muy importante el candidato Gustavo Petro es en la juventud. Me parece que eso tiene relación con varias cosas que él ha propuesto. Por ejemplo, Gustavo Petro ha propuesto que la educación superior sea una educación gratuita, completamente para la población. La educación superior en Colombia es quizá uno de los aspectos donde más se muestra la desigualdad que tienen los colombianos, porque los estratos más pobres, los estratos 1 y 2, prácticamente son marginados de la universidad en Colombia. Yo hice un estudio sobre cómo la marginación que había en Cali, y en Cali hay una marginación totalmente del estrato 1, y del estrato 2 de una marginación como del 85%. Esa es una expresión que se da en el nivel del país. Entonces, Petro, cuando hace el llamado de proponer una educación superior gratuita, le llega a la población joven, porque la población joven considera que la universidad es una necesidad para el proceso de su formación. Colombia no ha logrado dar ese paso otros países en América Latina ya lo dieron, Argentina la educación es gratuita, Venezuela también. Entonces me parece que esa es una propuesta muy interesante de Petro para la juventud. Él ha propuesto más cosas, que posiblemente no sean para la juventud, pero que son para Colombia. Ha dicho que hay que pasar de una economía extractiva a una economía productiva. Eso también es una idea interesante, ¿por qué? Porque es un cambio significativo para el proceso del desarrollo de la industria en el país. Él ha sido tolerante con el tratamiento a la población diversa. En Bogotá lo hizo cuando fue alcalde, a la población diversa en orientaciones, por ejemplo, en relación con el sexo. Es decir, permitir que los que no son partidarios de tener relación hombre y mujer, sino otro tipo de relaciones entre sexos del mismo, puedan ser abiertos y la sociedad tolerante con ellos. Eso también es llamativo para la juventud y para la nueva población porque pues, es una expresión igualitaria, y es una expresión igualitaria y distinta a la tradición que tiene Colombia. Y también lo relacionado con la CPS y con el sistema de salud, que es otro de los problemas fundamentales del país. Estamos hablando con el profesor José Ignacio Zamudio, analizando la coyuntura política electoral. Vamos a ver unos mensajes y regresamos. Volvemos con el doctor José Ignacio Zamudio, analista político, con quien estamos analizando cómo se ha desarrollado esta primera fase de la campaña electoral. Primera fase porque después de mañana, cuando se elija el Congreso de la República y se seleccionen los candidatos de la campaña entre Petro y Carlos Caicedo y de la campaña de la derecha entre Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Ordóñez y el candidato del uribismo, el candidato Duque, pues entraremos en una segunda campaña, que es la presidencial, que irá hasta el 27 de mayo, y si hay segunda vuelta, pues en el tercer domingo del mes de junio del presente año se cumpliría la segunda vuelta presidencial. Esto es muy importante. También es importante que ustedes tengan en cuenta que mañana, y esto es pedagogía electoral, mañana además de elegir los integrantes del Congreso de la República, es decir, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República,
se seleccionarán los candidatos de la izquierda y de la derecha, como hemos visto. Entonces, quienes aspiren a participar en esa consulta interpartidista tendrán que solicitar el tarjetón. Los jurados no le van a ofrecer el tarjetón automáticamente. Quienes quieran votar en esas consultas interpartidistas tendrán que solicitar los tarjetones. Los jurados sí le entregarán inmediatamente se reporten a la mesa de votación los tarjetones para Senado y para Cámara de Representantes. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Profesor José Ignacio Zamudio, ¿hay garantías electorales en nuestro país? Se ha cuestionado constantemente el sistema electoral, no solamente por la enorme cantidad de recursos que se invierten en ello por los grandes caciques electorales, los políticos con más dinero, pues regularmente son los que siempre obtienen los mejores resultados electorales, sino que también se afirma que el mismo sistema, la misma forma como se escruta y como se transmiten los datos, pues se presta para que haya manipulación y haya otra forma de corrupción electoral. ¿Qué opina usted? Sí, creo que garantías en Colombia todavía son restringidas. Es decir, no tenemos todavía la democracia en Colombia que pueda permitir que igualitariamente todos los movimientos y partidos políticos se expresen de la misma manera. Eso lo hemos visto en la conferencia electoral. Ha habido movimientos que por tener posiciones políticas diferentes a las tradicionales, por ejemplo, que tienen expresiones más de la izquierda, como el movimiento de las FARC, como el movimiento de Gustavo Petro, han sido saboteados en algunos de sus actos, con cosas preparadas, porque se ha visto preparado, ¿por qué? Porque se han visto fotografías, videos de personas con megáfonos en Cúcuta, de buses que transportaban población. Se ha dicho incluso que se ha pagado para movilizar gentes para hacer el boicot de estas campañas. Eso implica pues que no hay las garantías que el país requiere, aunque el gobierno proclama que sí, el gobierno dice que está ofreciendo las garantías para que se expresen los diferentes movimientos políticos. En la práctica del desarrollo social, estas garantías no se expresan de una manera igualitaria. Y en los acuerdos de La Habana, pues también tuvo lugar importante la discusión en relación con la democratización, la necesaria democratización del sistema electoral en nuestro país. Bueno, doctor José Ignacio Zamudio, ¿cómo analiza usted las diversas encuestas que se han conocido en los últimos días, que pagan en diferentes medios de comunicación y que son realizadas pues por compañías especializadas, que aunque han sido muy cuestionadas, pues todavía continúan siendo un referente para el análisis político? Sí, me parece que las encuestas pues, son expresiones de los momentos. Uno podría decir que las escucha y que las acepta y puede polemizar con ellas, pero fíjese usted que las encuestas venían diciendo que el candidato preferente era Sergio Fajardo, que de todas maneras es un candidato independiente porque no ha pertenecido a los partidos políticos, porque fue alcalde de Medellín, porque fue gobernador de Antioquia y porque ha tenido una posición muy de centro. Pero las últimas tres encuestas, mostraron ya fue que el ascenso de Gustavo Petro. En las últimas tres encuestas, Gustavo Petro estuvo una de segundo lugar y en las últimas dos en primer lugar. Entonces digo yo que las encuestas miden momentos y están midiendo los momentos recientes. Los momentos recientes es que Gustavo Petro ha hecho manifestaciones públicas en diferentes ciudades del país que han sido muy significativas. Por eso lo ha puesto en primer lugar en las encuestas. Tal vez la más polémica es la última, en donde lo dieron empatado con Iván Duque a 22 puntos. Esa es más polémica y que a mí también me causó cierto desconcierto, pero sigue en el primer lugar. En la anterior a esa era 26%, Fajardo 22%, superándolo en 4 puntos, y Duque tenía 15 puntos. O sea, las encuestas pueden no ser un momento que uno crea de manera absoluta, pero sí me parece que están indicando una cosa positiva. Y la cosa positiva que está indicando es que Gustavo Petro está primero. Y que si Gustavo Petro está primero, es una posibilidad muy importante que se pueda dar en la actual coyuntura del país. Ahora, las elecciones mañana seguramente van también a expresar cosas y a decir otras cosas que podrán cambiar también el semblante y también podrán cambiar los resultados de encuestas futuras.
Precisamente sobre lo que puede ocurrir en el día de mañana. Se vaticina por parte de las mismas encuestadoras que los partidos tradicionales y los desprendimientos de los partidos tradicionales, como Cambio Radical, como Partido de la U, que se desprendieron de los partidos llamados históricos, pues van a tener una mayor representación en el Congreso al lado del Centro Democrático, que es el uribismo. Y los partidos de la izquierda y los partidos de los movimientos alternativos pues continuarían en desventaja. Es más, se vaticina que tendría muchas dificultades para alcanzar el umbral. ¿Usted qué opina en relación con esa perspectiva? Bueno, digamos que la perspectiva tiene cierta complejidad para su análisis. Ahora, mañana sí seguramente va a decir cosas. El Partido Liberal, por ejemplo, tiene 17 senadores actualmente. Los cálculos que se hacen es que pueda llegar a 15. El Partido de la U tiene 19 y se calcula también que pueda llegar a 15. Esos son cálculos e especulaciones que hay en el medio del país. El umbral se considera que puede ser alto porque puede estar más o menos en 450.000 votos. Algunos dicen que eso puede causarle dificultades a los verdes, al Polo Democrático, etc. Pero estos partidos ya tuvieron el umbral en elecciones anteriores, superando los 500.000 votos, ambos han superado los 500.000 votos. Y está la lista de la decencia donde está Gustavo Petro, la Unión Patriótica, Carlos Caicedo y otros sectores que también es una expresión nueva. Hay una gran expectativa porque como es una expresión nueva todavía no hay una medición sobre ella y lo que se aspira es que la gente que ha acompañado a Gustavo pues vote esa lista para que Gustavo tenga también una fuerza parlamentaria importante que lo proyecte en la vuelta presidencial, que como usted decía es el 27 de mayo. La expectativa es que los verdes tengan umbral y que al tener umbral superen los 5 senadores y puedan llegar 6, 7, 8 senadores, que el Polo Democrático también lo haga y que Decencia también lo haga. ¿Por qué? Porque eso conformaría una fuerza democrática de izquierda en el Congreso, más la fuerza que se acordó en La Habana de las FARC, que va a tener 5 senadores. Y eso daría un movimiento interesante. 5 representantes. Y 5 representantes, pero eso daría a tener alrededor de 20 senadores, que no los tenemos en la actualidad, de 20 senadores, que serían una opinión interesante de defensa ya. Ahora, la otra expectativa es qué pasa en las consultas. Como usted decía, hay una consulta en la izquierda, que es entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y hay una consulta en la derecha, que contiene 3 candidatos. ¿Qué expectativa hay? Es que la gente que ha salido a las plazas, en Montería, en Sincelejo, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en las diferentes ciudades del país, vote. O sea, que efectivamente, además de que van acompañado a Gustavo Petro, participen votando. Porque eso es muy importante. Porque digo, en una opinión política, es que si Gustavo Petro tiene 2 millones o 3 millones de votos en la consulta, eso lo proyecta para las elecciones presidenciales de mayo. Porque las presidenciales de mayo no solamente, esta es por consulta, pero en las elecciones presidenciales de mayo va a haber mucha más votación por él. Y también le iba a indicar a otros sectores, al sector de Fajardo, al sector de la calle, que Gustavo Petro es un hombre que debieron de haberlo tenido en cuenta. Y que no lo tuvieron en cuenta en la primera fase, en esta etapa, segunda etapa, para la elección presidencial, deberían de tenerlo en cuenta. Es decir, las elecciones de mañana van a decir muchas cosas, y esperemos qué pasa con ellas, para en el análisis que estamos realizando podamos complementar nuestra opinión. Finalmente, profesor Zamudio, las redes sociales adquieren cada vez más importancia. Ya lo vimos en las elecciones presidenciales. El presidente de Estados Unidos es un mandatario eminentemente mediático y de redes sociales sobre todo. Y en las diferentes jornadas electorales en el mundo, las redes juegan cada vez más un mayor papel. Un protagonismo de difusión de ideas, pero también de difusión de manipulaciones, de mentiras, de falsedades. Las fake news se ha puesto a la orden del día en las redes sociales. ¿Cómo evaluar el alcance de las redes en este debate electoral, en lo de mañana y en lo que viene después de mañana? Usted mismo es
una persona que ya empieza a vincularse a las redes. Por ahí vimos unos comentarios en el sentido de la falta de democracia en el sistema electoral colombiano. ¿Qué opina usted del papel de las redes? Sí, Luis Alfonso, yo creo que las redes hoy están jugando un papel muy dinámico y muy importante. Es un fenómeno nuevo, porque es un fenómeno, digamos, de los últimos 5 años para acá, porque en el pasado eso no existía. Quienes somos más antiguos, eso no ocurría 10 años atrás o 20 años atrás, porque no existía este poder. Pero hoy las redes son un medio de expresión de la gente. Yo recientemente he estado viendo Facebook y uno encuentra la variedad de informaciones, la variedad de comentarios, las diferentes expresiones de la gente sube videos, sube fotografías, sube informaciones. Y me parece que esto es por los avances de la tecnología y por los avances de la informática. Pero además me parece que las redes tienen otra parte importante, es que es la gente joven también que se quiere expresar a través de ellas. Posiblemente las personas más antiguas no se están expresando tan directamente, aunque algunas se expresan. Yo con sorpresa he leído al profesor Rodrigo Navarro, que fue profesor mío en la universidad hace muchos años y que es un intelectual muy brillante, que pone su escrito en Facebook. Es sintomático eso, ¿no? Y pone su escrito citando autores, cita a Julia Kristeva y cita intelectuales, y que eso ya me parece muy significativo, porque Rodrigo es un hombre mayor de 70 años y está escribiendo. Y hay dos intelectuales que están escribiendo por Facebook. Bueno, pero yo digo es que... Atilio Borón también tiene mucha presencia, claro, ¿no? también, sí. Y claro, digo yo es que las redes te están empezando a los jóvenes. Y como la juventud, me parece a mí que Gustavo Petro tiene mucha audiencia en los jóvenes, me parece que eso también puede ser muy importante para las expresiones de estos comicios electorales el día de mañana y también el 27 de mayo. Muchas gracias, profesor José Ignacio Zamudio, por habernos acompañado esta tarde aquí en Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis Alfonso, a usted.